Buenas noches amigos y amigas de redes sociales, bienvenidos a su canal El Pacificador Neutral. Su servidor Alberto Villegas Cabello les da la bienvenida y contamos el día de hoy con la presencia para llevar a cabo una entrevista o una charla con nuestro buen amigo, el licenciado maestro Luis Alfonso González Azaya, el quien ha tenido una gran trayectoria en la materia penal, siendo que fue Ministerio Público, fue abogado penalista litigante en materia federal particular, como igualmente actualmente se encuentra como facilitador en materia penal certificado, adscrito a la unidad de mediación penal y de justicia restaurativa en el Centro de Justicia Penal de esta ciudad. El día de hoy nos gustaría que nos pudiera impartir una charla sobre lo que viene siendo, por un lado, el papel del abogado en la materia, el papel del abogado en la justicia restaurativa, como igualmente algunos temas generales sobre en este concepto. Más que él tiene una cuestión práctica. Yo en algunos cápsulas he estado hablando sobre desde el punto de vista práctico, pero me gustaría él principalmente nos pudiera compartir ese testimonio de la justicia restaurativa desde el punto de vista de un abogado y por el otro lado también sus vivencias en cuanto a lo que ha vivido en la aplicación de esta justicia restaurativa. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal, El Pacificador Neutral, en esta plataforma de YouTube. ¿Qué tal, Alberto? Pues muchísimas gracias por la invitación. Ya habíamos platicado ahí, somos compañeros de trabajo y no hemos podido conseguir aquí en tu programa que siempre sigo, del cual también aprendo muchísimo. Y nada, pues muchas gracias por la invitación. Pues estoy seguro que nos la vamos a pasar muy bien. Podemos hablar también de rock y de muchas cosas más. Rock y más. Pero bueno, es un tema interesante el papel del abogado en la justicia restaurativa, sobre todo en personas que somos abogados, que por cierto ya mañana ya es el día del abogado. Del abogado. Y y bueno, sobre todo que venimos de una escuela como la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues muy tradicional, muy clásica, muy técnica, donde nosotros nunca vimos esto, y de repente en un principio cuando nos enteramos de que las personas pueden resolver sus conflictos a través del diálogo y hacer sus propias propuestas, etcétera, etcétera, pues como que es un cambio de conceptualizar el derecho pues de 180 grados. Y bueno, más en mi caso, como tú lo comentabas, que yo empecé como agente del Ministerio Público en el sistema inquisitorio, pues pues es un contraste ahí muy interesante, muy diferente. Pero bueno, pues esta parte del derecho me encanta, ¿no? Y estoy muy contento de estar ahí como único mediador penal ahí en el Centro de Justicia Penal de aquí de Saltillo. Y pues sí, muchas vivencias, muchas experiencias ahí, todos los días recibimos muchos casos de diferentes delitos y diferentes necesidades de las personas también. Entonces, pues bueno, creo que hay mucho tema de qué hablar, ¿no? Ok, es muy cierto. Oye, una primera pregunta, ¿cuál es el papel del abogado? Y más porque mañana celebramos el Día del Abogado. ¿Cuál es el papel del abogado en la justicia restaurativa? Bueno, dentro de nuestro procedimiento en sí, los abogados no pueden entrar como tal, ya que pues se trata que las partes platiquen, ¿no? Ese es el espíritu, pues el espíritu principal de la mediación. Pero desde el punto de vista particular, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Yo siempre lo he dicho que cada vez más se acercan los abogados con nosotros a solicitar este procedimiento, y que bueno, que hay cada vez más abogados también se certifiquen como mediadores privados, pues para tener aparte también ese servicio. Pues me imagino que en todas las materias, pero en la materia pues penal, por supuesto, ¿no? Por supuesto que cada vez están teniendo más más protagonismo ahí para llevar a lo mejor algunos acuerdos reparatorios ahí, o inclusive están optando más también por llevar sus asuntos con nosotros a la mediación penal. Hay otros que todavía no están muy de acuerdo con esto, se entiende, creo que es un proceso complejo, y no tanto para el abogado nada más, yo creo que para todas las personas en general, el sentido
de llevar un conflicto hasta sus últimas consecuencias por medio del ganar o de la venganza o de establecer sanciones para la otra persona, pues creo que todavía es muy latente en este país. Hay otros países que ya están más avanzados, ¿no? Países europeos, Estados Unidos, pero bueno, en Coahuila vamos bien, creo que está haciendo un cambio importante en esta área y estamos creciendo mucho, ¿no? Ok, qué bien. ¿Cómo puedes tú definir la justicia restaurativa? ¿O qué idea tendrías tú de justicia restaurativa en términos muy coloquiales para podérselo explicar a nuestras gentes que no son no mediadoras? Sí, claro, bueno, hay varios autores y hay muchas definiciones, tanto legales como de autores y muchas inclusive hasta lo nombran de distintas maneras en varios países, ¿no? Pero para mí, pues es un mecanismo en donde algunas partes que están dentro de un conflicto, pueden ser dos, pueden ser cuatro, puede ser una familia, puede ser una empresa, puede ser una comunidad, un pueblo, todas esas personas que han sido afectadas por un delito, se confrontan, o sea, se confrontan entre sí y que por medio de un facilitador, que en este caso somos nosotros, pues solucionan ese conflicto de dos maneras principales e igual de importantes. Quizá la segunda más importante. Una sería, pues evidentemente ver cómo se va a reparar ese daño causado, pero la otra también muy importante, pues es también cómo van a restablecer y cómo van a reintegrar a esas personas a la sociedad, o cómo van a también a, digamos que a satisfacer sus necesidades personales que se suscitaron a través de ese conflicto, pues para solucionarlas. Entonces me parece que es algo más integral, más completo, donde todo el mundo gana y donde pues sí se tiene ahí un ambiente evidentemente bien controlado, ya digamos, con un procedimiento ya pues que existe desde hace mucho, ¿no? Que es ancestral. Por eso a veces también le llaman la justicia ancestral, ¿verdad? Porque viene de nuestros ancestros. Y bueno, resolver sus conflictos, pero desde todos los puntos de vista, tanto lo legal como lo personal, y como trataremos de explicar, pues a veces también todas esas cuestiones personales a veces pesan más que el simple hecho de ganar pues un pleito legal, ¿no? Entonces estaríamos hablando aquí de un ganar-ganar, pero con unos efectos más terapéuticos, yo creo, ¿no? En donde hay una sanación de los sentimientos. Sí, totalmente. De repente a veces nos confunden con licenciados en psicología. No lo somos ni pretendemos hacerlo. Por eso hay delitos que no se pueden mediar o que no se pueden llevar a través de un mecanismo de justicia alternativa. Pero claro, sanar mediante el diálogo, perdonar, entender a la otra parte, escuchar la explicación de la otra parte, etcétera, sin duda nos van a llevar a una reconciliación, y la reconciliación pues evidentemente como consecuencia pues viene una paz entre esas personas, y no solamente una paz, sino supongo que vuelvan a funcionar todas esas relaciones tan importantes a veces entre familias, entre vecinos, entre comunidades, entre empresarios, entre cualquier tipo de organización que tengan relaciones, que a lo mejor pues quedarían fracturadas si se resuelve mediante un litigio, que a veces es necesario en algunos delitos, pero bueno, en los que sí se puede, a lo mejor eso terminaría fracturado, y a lo mejor eso causa más daño que el simplemente que la ventaja de que te reparen económicamente el daño causado, ¿no? Ok. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en este sentido de llevar a cabo la práctica restaurativa? Pues mira, sí te entiendo. Nosotros como funcionarios públicos del Centro de Justicia, del Poder Judicial, pues evidentemente las estadísticas cuentan, ¿no? Para tener un parámetro, qué es lo que está pasando y dónde mejorar y todo eso. Yo sinceramente te diría que no son los asuntos de más cuantías. Hemos resuelto ahí asuntos de cantidades de dinero importantes, sobre todo cuando son empresas internacionales, que además quisieron seguir conservando esta relación económica importante. Yo diría que no, yo diría que los que más me han causado satisfacción son donde las personas pues son sobre todo tienen una relación personal ya de tiempo, ¿sí? O que fue un accidente, un homicidio culposo, algo así, donde las personas tenían muchas suposiciones de que la otra parte hizo ciertas cosas que no. Y cuando salen abrazados esas personas, dándose un perdón sincero, salen llorando de felicidad, cuando se quita todo ese peso de las suposiciones
o de las malas comunicaciones, etcétera. Y logramos esa paz y además también logramos pues resolver o frenar o prevenir ciertos conflictos futuros que podrían pasar y que los hemos visto que en las estadísticas que desde un balonazo, consejos de fútbol, en una camioneta o algo terminó ahí en balazos y todo eso. Pues nosotros prevenimos eso y logramos esa paz, porque al final, como comentábamos antes, creo que cuando me dicen ¿cuáles son las necesidades de las personas? Las necesidades de las personas es pues encontrar su paz y su tranquilidad, ¿no? Cuando nosotros le damos eso a esas personas, o los ayudamos más bien, sería muy pretencioso que nosotros, cuando nosotros los ayudamos a lograr esa paz por ellos mismos, esa es la mayor satisfacción y pues eso me permitió a mí también pues, seguir esta carrera pues que fue desgastante. Yo creo que todos como abogados que salimos de la facultad de jurisprudencia, al menos en esa época que era bien dura, que tu papá, bueno, pues también era ahí uno de los maestros más exigentes. Todavía de repente estamos tramados y soñamos que tenemos examen, o que no nos dieron. Bueno, a mí la semana pasada me pasó todavía que soñé que estaba en exámenes ahí. Y con mi papá. Y con tu papá. No, excelente maestro, por cierto. Siempre yo lo quise mucho en muchos aspectos. Y de volver a encontrar retomar este camino que a mí en lo personal me gusta mucho, que yo sé que no es para todos. Comentábamos hace rato en otro programa que bueno, que pues es uno de los actores del Poder Judicial que más tiene el síndrome de burnout, cuando se ven las cosas, porque no solamente estamos oyendo los conflictos legales, sino todos los conflictos personales, donde las personas pues externan todas sus emociones y sus sensaciones y lo que están sufriendo. La verdad que es algo complejo, pero bueno, me parece un área hermosa del derecho, que estoy acrecentando cada vez, que me encanta estar ahí, que me apasiona además y que lo hago con mucho gusto. Y bueno, aparte pues la bondad también de que puedes ayudar a las personas además de eso, sin juzgar, claro, que después hablaremos de eso, sin juzgar de ningún tipo y todo, me parece algo hermoso y genial, ¿no? Sí, estaremos hablando de una nueva situación. Hace tiempo, bueno, no sé, te tocó don Ildefonso J. Verduzco Elizondo, papá de mi compadre, en el que nos daba clase procesal civil, don Poncho. Él decía que al cliente nunca hay que verlo como una persona, hay que verlo como un número más, como un expediente. Y le decíamos en clase, ¿por qué, maestro? Porque si lo ves en ese momento como una persona, te vas a quebrar y no vas a cumplir con el objetivo. Dice, al cliente, sea don Poncho, al cliente, sea culpable o no, o sea inocente, tienes que defenderlo ante la vergüenza de su culpa, porque tu misión es ayudar al cliente en ese sentido, pero tienes que verlo como fríamente. Y acá, como tú estás tocando, estamos ya tocando un aspecto como el aspecto del abogado colaborativo, en el sentido de verlo ya no como un expediente, lo vemos como una persona, por lo que tú me estás comentando. ¿Por qué? Porque estás ayudando a abogar por ambos, como dice Javier Alesoli, que igualmente ves esos sentimientos, ves esas emociones, ves ese hecho en que la víctima o el ofendido dice, ¿y yo por qué? Como dijera Fox, ¿y yo por qué? Pero yo ese por qué fue, ¿cuáles fueron las circunstancias que se puso en esa cuestión, en esa hipótesis de un hecho de un ilícito? Como saber las circunstancias de la persona que comete esa infracción. Sí, totalmente. Inclusive nosotros los llamamos como participantes. Para nosotros, aunque ya son asuntos judicializados, el 95% de los procedimientos que llevamos, es decir, que ya están ante un juez de control, nosotros los llamamos por su nombre, Pedro, Juan, inclusive nosotros decimos, ya, háblame de tú. O sea, estamos dentro del Poder Judicial y estamos en este edificio para que las personas no se trasladen hasta otro centro, para ayudarlos. Es lo primero que creo que tenemos que hacer como mediadores, o sea, darles a entender que estamos para ayudarlos, que sí somos funcionarios públicos, pero que nuestra función es juzgar de ningún tipo, y ese es el mediador, ¿no? Creo que el mediador debe ser prudente, debe ser respetuoso con las partes de sus decisiones, debe entender que no tiene ninguna jurisdicción ni ninguna potestad de obligar a nadie, de respetar sus decisiones. Y en ese sentido,
cuando nosotros entramos también en el círculo, por eso ya cuando empezamos a hacer nuestro procedimiento, entramos con ellos y nos formamos parte de ellos a la misma altura, un círculo, ¿no? Para estar todos iguales, pues también entramos al conflicto. Y sí, hemos tenido casos pues que evidentemente suceden en una ciudad que está creciendo. Ese dinamismo industrial, muy fuertes, claro, muy fuertes. Y entras y claro, pues tienes que ser parte de eso, con respeto, pero con profesionalismo también, de no quebrarte, de no... aquí el lenguaje corporal es muy importante, ¿no? Entonces, por más cosas terribles que nos estén diciendo, pues tenemos que conservar la calma. Tenemos que escuchar a las personas con atención, no importa si fue el que cometió la ofensa o si es la víctima, no importa eso, si es el empresario, si es digamos, el trabajador con menos nivel en su empresa, etcétera. Tenemos que ser muy empáticos y tenemos que estar atentos a todo lo que sucede para que no se vaya a descontrolar, que no sea un problema peor. Claro que para esto tenemos ya métodos muy bien estudiados y muy probados que vienen desde los ancestros de los aborígenes pues de todo el mundo, y ver esa transformación a través de estos círculos me parece fascinante, ¿no? Fascinante, claro. Y en estos círculos ya se rompe nada de conceptos judicializados, ¿no? Es un tema, es una charla, es una cuestión. Esos círculos son muy positivos, ¿no? Llenos de mucho entusiasmo, llenos de mucha empatía, en donde las partes terminan a veces dándose un abrazo. Claro, sí. Bueno, digo, siempre, a base de las preguntas que nosotros hacemos, siempre va a haber una catarsis ahí. Pero sí, claro, por eso es la justicia transformativa. A la hora que ellos empiezan a hablar de qué fue lo que pasó, cómo se han sentido, de ambas partes, no solamente de la víctima. Recordemos que aquí nosotros no estamos valorando pruebas ni nada, pero cuando las partes explican qué fue lo que pasó y sobre todo cómo lo han vivido, en ese momento cuando la otra persona escucha a la otra y vieron que no escapó, que no estaba arreglado con la policía como lo pensaban, que no fue su intención, que siempre hay algo ahí, viene una transformación genial, y en la mayoría de los casos pues siempre hemos terminado con el acuerdo reparatorio, sí, que ya es como la culminación de estos mecanismos, en donde yo sí considero que independientemente que se llegue a un acuerdo reparatorio para resarcir ese daño, quizá no es lo más importante. Es lo más importante viéndolo desde el punto de vista legal. Creo que es lo que hay que comprender, es lo que hemos estado tratando de explicar en diversos programas que hemos ido, ¿no? Que son dos cosas que se deben de atacar de la misma forma. Es decir, la reparación del daño, sí, para cuestiones legales y consecuencias legales que van a terminar en una suspensión definitiva o suspensión, o que se acabe el conflicto, digamos, legal, pero también a veces las cuestiones personales son las más desgastantes, y las personas cuando nosotros les hacemos la pregunta, para ti, ¿cuál sería la mejor forma de arreglar esto? Pues siempre salen mucho más cosas que lo económico, siempre salen mucho más cosas, un perdón, una explicación, dudas, ¿por qué me atacaste a mí? ¿Por qué atacaste a mi mamá? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, no sé si me voy a entender, o sea, ves todo el entorno. Exactamente, es una manera de arreglar las cosas mucho más integral, donde se toman más en cuenta todas las heridas que se hicieron entre las personas y cómo vivieron las personas, y no solamente la aplicación de la sanción que viene en la norma penal, aplicada al que cometió la infracción, y con eso pensamos que se va a solucionar todo con alguna pena privativa de libertad, y no creo que en las sociedades modernas pues esa sea la mejor solución en cierto tipo de delitos, claro. Sí. Es más, ahorita que tú recuerdas, hay un manual de justicia restaurativa que maneja la ONU, lo cita la maestra Virginia Domingo. Igualmente, mucho la definición de Howard Said, esta Luciana Catali lo trata en prácticas restaurativas, y en sinfín de cosas. Pero hay una cuestión que tú estás tocando ahorita, me llama mucho la atención.
Hay un detalle en que en una de las homilías que dijo el Papa Francisco, él comentaba de que en primer lugar en un vuelo que venía de México, que venía de San Paulo a Roma, en el primer viaje pastoral que hizo, ya hace prácticamente años, la entrevista, ¿qué opina usted del matrimonio de las personas del mismo sexo? Y el Santo Padre dijo, ¿yo quién soy para juzgar? Yo no soy nadie. Después el otro humildía viene y dice él, no hay que juzgar al pecador, hay que ver las circunstancias del pecado para poderlos ayudar. Y esto lo llevo a esta situación porque tú tocas un papel muy importante. La función del mediador es imparcial y neutral. Y otro aspecto también dices tú ahorita, ver las circunstancias del hecho que llevaron a caer en esa conducta antisocial, en ese ilícito, en esa infracción o en ese rompimiento de esta clase social. ¿Por qué? Porque imagínate tú, como dices tú ahorita al principio, bueno, la señora dice, ¿por qué se va mi carro? ¿Qué fue lo que se dio? Y el pelado que puede decir, bueno, pues yo me lo llevé porque pues yo andaba acá bien en otro nivel, andaba necesitado para satisfacer un psicotrópico, yo tenía que comprar, me llevé el carro para venderlo más adelante. Pero eso vamos viendo ya las circunstancias, estamos viendo, yo creo que aquí, yo he sostenido que la justicia restaurativa viene siendo el lado humano de todos los procedimientos, principalmente el penal. Y que es la primera vez, si vemos en la historia desde Miguel de la Madrid, que hizo las reformas a la reparación del daño, que era que se garantizara en la fianza de la víctima, hasta esta etapa que llegamos de Calderón, pues fue lo que humanizó el procedimiento penal, principalmente el incluir esta figura de la justicia restaurativa. Sí, totalmente. Yo creo que fue un gran cambio en el 2008 con esa reforma constitucional. Y evidentemente, pues darle la oportunidad a las partes porque están los juicios orales, pero yo no sé qué tan orales sean realmente. O sea, los abogados hablan, no sé las partes, a veces sí, a veces no sé en qué etapa. Pero dar la oportunidad a las personas que hablen, obviamente mediante reglas, pero sí libremente que se expresen y todo lo que sintieron y todo eso, pues yo creo que es una manera súper real de arreglar las cosas de fondo. Ellos mismos ponen sus propias reglas de cómo van a pagar, porque además pues le dan la otra parte, explica también, puede explicar su situación económica, por ejemplo. Oye, pues sí te puedo pagar, no te puedo pagar de un golpe. ¿Por qué? Pues porque tengo este trabajo, tengo tantos hijos, tengo otra familia, pues esto es lo que... Entonces, es un arreglo más, ¿cómo te diré? Más customizado, o sea, más detallado a esa persona específica. Por eso yo siempre he comentado que no hay un patrón. O sea, sí hay un mecanismo, pero no hay un patrón, no habría un patrón para seguir en todos los procedimientos que hacemos nosotros de justicia restaurativa, porque cada persona pues tiene un conflicto diferente, tiene una situación diferente, y aquí sí pueden hablar de su situación económica, su situación real. Oye, perdí el trabajo, dame chance, ¿sí? Y ellos mismos van arreglando su problema, tomando todas estas características que a lo mejor de una manera legal pues te condenan, es tanto y tanto, ¿no? La multa y tanto, pues ya tú sabes cómo pagar. Acá no, sí pueden negociar todo eso, pueden platicar, e insisto, no solamente siempre se pide y únicamente se pide la reparación del daño de forma económica. Hay mil maneras que o sea, las necesidades de las personas son diferentes. Para una persona que le robaron un carro, hay unas personas que sí quieren su carro y a los demás no les importa, está bien. Pero para otras, su mayor inquietud es saber por qué a ellos. Okay. Si se tienen que estar escondiendo, si los estuviste vigilando, si es una venganza de algo. Las necesidades son diferentes. Por eso digo, a mí cuando me piden, pasan un formato, un machote de no tengo formatos. O sea, a lo mejor el esqueleto sí, pero todo es tan diferente. Además que todo lo que hacemos siempre es validado por un juez y revisado por un juez en una audiencia de validación. Entonces también el mediador, pues tenemos que tener mucho cuidado en esa redacción y sobre todo en ser claros con todo lo que se están cumpliendo. Pues, evidentemente que sea legal todo, pero que sean súper claras las reglas y las formas de pagar y cómo se va a hacer, porque digo, pues si no vamos a volver a meter otro conflicto a las personas, a lo mejor, no sé, un juicio de cumplimiento de control civil y no sé si me voy a entender esto. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar muy atentos, aunque termines cansado del conflicto de ese círculo, ya cuando pasamos a
al escritorio y hacer todo las cláusulas y hacer ese acuerdo reparatorio. Todavía tenemos que tener ese cuidado ahí. Y bueno, también hablando me gusta que sea dentro de un procedimiento, de un proceso penal, porque aparte el juez va a poner ahí otras condiciones, ¿no? Y que me parece que esto también entra dentro de lo restaurativo, en el sentido de que si alguien robó, pues a lo mejor también le va a poner no solamente que repare el daño mediante este acuerdo y que se explicaran todo, sino también pues que sea rehabilitación, que tenga un trabajo formal, el cual se va a estar revisando por semana, o como considere el juez, durante al menos 6 meses, hasta 3 años, que tenga un oficio, que haga algunas actividades a favor de la comunidad, etcétera. Pues me parece que esto también restaura más a la persona que se va a estar vigilando, que someterlo al cerezo, ¿no? O sea, yo no sé qué no se va a rehabilitar ahí encerrado. Puede ser que sí, puede ser que no. Creo que eso no lo sabemos. Yo creo que es más restaurativo lo otro. Entonces, yo creo que ahí sí se cierra la pinza perfectamente bien. Y es ganar de todo el mundo. Ganar la sociedad, no solamente excluyendo a alguien, estigmatizándolo y mandándolo a la cárcel, ¿no? Digo, sino lo rehabilita, le impone actividades positivas en todos los aspectos que estamos hablando, quizá de no acercamiento, no lo sé, y no solamente que es algo punitivo y algo de castigo, y lo estigmatizas y vas a salir con antecedentes penales y esa persona, pues ya va a ser difícil que consiga trabajo, ¿no? Sí. No, y se está logrando una cuestión de inclusión social, porque hay una empatía, a final de cuentas, que es lo que falta mucho separarnos, pues falta mucho superar entre la víctima y el ofensor, y llegar a esa teoría del perdón, o a esa teoría de la inclusión y del